Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al espacio del conocimiento, la cultura, la psicología, el desarrollo humano, el espacio de tu amigo, el doctor Pepe Cruz. Me da mucho gusto darle la bienvenida a todos ustedes a las expresiones de lo que son los Juegos Olímpicos, tan importantes en la cultura de nuestra sociedad, porque representan la salud y el deporte. Pero hay muchas más cosas que recordar cuando hablamos de este milagro que es la supervivencia de los Juegos, que se iniciaron en el año 776 antes de Cristo. El 776 antes de la era común. Entonces voy a hablarles de algunos de los matices de los Juegos Olímpicos, tanto de los antiguos como de los modernos. Y será muy breve. Las Olimpiadas son un símbolo que en nuestra época está vinculado con la salud del alma y la salud del cuerpo. Sabemos que el deporte garantiza el bienestar físico, el cultivo del cuerpo es casi semejante, casi idéntico al cultivo de la salud, porque a través del ejercicio y de la disciplina mantenemos cuerpos saludables y llenos de salud. Esto no es algo nuevo. Esto ya se sabía hace 500 años, ya se sabía hace 1000 años, ya se sabía hace 1500 años, ya se sabía hace 2000 años, ya se sabía en el año 776 antes de Cristo. La salud es esencial para el bienestar de una sociedad. El deporte debe fomentarse porque favorece la virtud de la salud, pero además otras virtudes que tienen que ver con disciplina, superación, crecimiento personal, desarrollo humano y, en pocas palabras, mantener eso que decían los estoicos, que es el espíritu. Los grandes estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca hablan de la conciencia, del espíritu, mente sana en cuerpo sano. Eso es lo que representan los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Y si decimos mente sana en cuerpo sano, también podríamos decir cuerpo sano en mente sana. Es como si lo mental, lo emocional, lo corporal estuvieran contenidos dentro de una sola esfera de realidad. Y es por ello que quiero hablar de este ideal, porque los Juegos Olímpicos nacieron como un ideal. En la remota antigüedad de los griegos vienen de un asentamiento que se dio alrededor del mar Egeo y que se dio desde el año 2500-3000 a.C. Las primeras culturas de la zona de las Cícladas y de Creta desarrollaron este gusto por el cuerpo y por lo virtuoso del cuerpo. Esta cultura, a diferencia de otras, recordemos que cada civilización y cada cultura es diferente y tiene sus propios signos de identidad. Para los egipcios lo importante era vivir en la vida eterna. Entonces ellos no tenían mucho interés por el deporte porque pensaban que la única vida que valía la pena vivir era la que venía después de la muerte. En la época de los egipcios la gente vivía 40 años de promedio y por lo tanto decían, está en el libro de los muertos, prepárate para un buen morir y para una eternidad feliz. Y así los faraones y los de la élite o la élite egipcia se sepultaban en enormes hipogeos o gigantescas tumbas o mastabas formidables. En la primera y segunda dinastía eran mastabas, hacia la tercera y cuarta dinastía, por allá por el 2700 a.C., eran pirámides, y en el periodo tardío, después en el imperio, hacia el año 1200 antes de Cristo, eran hipogeos, es decir, tumbas cavadas en el interior de la tierra, como si fueran cuevas o cavernas,
que se decoraban con pinturas fabulosas, y como ejemplo está el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que es un hipogeo pequeño donde estaba enterrado el faraón. Y fue descubierta ya por 1923, 22, 23, y despertó un gran interés por la egiptología, porque era un tesoro fabuloso, y Tutankamón había sido un faraón, de hecho el último de la dinastía 18, después de su padre, que fue Amenofis IV, es decir, Akenatón. Viene un periodo de revolución y el último faraón es Tutankamón. Después vendrá la dinastía 19 y la 20. Pero los egipcios tenían su vida, su mente centrada en el bien morir y en la eternidad. Por lo tanto eran religiosos, místicos. El cuerpo estaba bien, pero el cuerpo no había un cultivo del cuerpo. No había en esencia dedicarse a cultivar el cuerpo como fundamento de la vida. Ellos estaban dedicados a otros conocimientos, a otras inquietudes que tenían que ver con la eternidad. En la antigua Mesopotamia tampoco no habían tenido un interés grande por el cuerpo. Ni los sumerios, ni los acadios, ni los asirios, ni los neobabilónicos, ni los babilónicos tenían un interés mayor por el cuerpo. En realidad, los pueblos de Mesopotamia estaban muy enfocados a la vida social, al comercio. Estaban muy enfocados al desarrollo del conocimiento y del pensamiento. Ellos inventaron el calendario, las matemáticas. Ellos crearon grandes instituciones como el Estado, la historia. Ellos inventaron la escritura. Bueno, los egipcios también. Pero en este caso, en Mesopotamia, la escritura era cuneiforme. Y desarrollaron las bases del Estado, de las ciencias y del conocimiento astronómico. Pero después de estas culturas y civilizaciones que hubo en Egipto y en el cercano Oriente, en Mesopotamia y en Egipto, en el Mediterráneo, hubo otro grupo de pueblos que llamamos helénicos, que comienzan con Creta y con Micenas. Los cretenses desarrollaron la civilización minoica, construyeron grandes palacios como Cnosos, eran grandes pintores, crearon la taurocatapsia, que era pues la taromaquia, que después evolucionó en el Mediterráneo a la fiesta de los toros. Pero en la época de los cretenses, la práctica del toreo no tenía que ver con un capote, sino que tenía que ver con dar un brinco arriba del toro para demostrar la fuerza y el poder corporal. Ahí es donde vemos que esta cultura, la griega, tenía un interés en particular desde el origen por el cuerpo, por el ser atlético, por el Atlas. Atlas era una figura mitológica de los griegos. Ellos suponían que Atlas era una especie de gigante, que tenía unos músculos inmensos, que tenía un cuerpo perfecto y una fuerza brutal, y que sostenía el mundo. Por eso decimos, pásame un Atlas, y se refiere a un libro de mapas. Pero en realidad Atlas sostenía el globo terráqueo en la mentalidad o en la mitología de los griegos. Atlas en realidad era un atleta. Eso significa que el arquetipo, dice Jung, de los griegos siempre fue el cuerpo humano perfecto. Hubo otros héroes de la mitología griega que eran como Atlas, y no eran pocos. Tenemos, por ejemplo, a Hércules, que tiene una fuerza extraordinaria. Hércules era un dios, y era uno de los dioses más portentosos porque era el fortachón de los dioses que hizo los 12 trabajos de Hércules. Y entonces estamos hablando del arquetipo de un atleta perfecto. Era un gran luchador, era pugilista, tenía unos bíceps y tenía unos músculos, y era un hombre legendario que en realidad no era un hombre, era un semidios, era un superhombre. Y de esta manera, el mundo griego siempre estuvo enfocado al dinamismo corporal, a la corporeidad, a hacer del cuerpo físico un santuario del alma, y sobre todo a entender que se podía cultivar al cuerpo. Entonces las antiguas polis, las ciudades de los griegos, crearon los gimnasios, o gymnasium, o gimnasteo. Y estos gimnasteos, estos gimnasios, eran lugares de entrenamiento para los jóvenes. Era obligatorio para todos los jóvenes. Sobre todo los espartanos, que estaban dedicados al cuerpo, que a la mente, ya que los atenienses
están más dedicados al pensamiento que al cuerpo en sí. Desarrollan más las artes, la lírica, la poesía, la música, el drama, la tragedia, la comedia. Pero los espartanos, ellos eran guerreros y como militares necesitaban cuerpos formidables, fuertes y perfectos como los de Hércules o como Atlas. Y entonces la cultura griega fomentaba en los jóvenes el gusto por el gimnasium para ir a cultivar al cuerpo. Y eran gimnasios muy parecidos a los de la era contemporánea, como los nuestros. Claro, no había esos sofisticados aparatos de gimnasia que hay, pero eran lugares donde se entrenaba a los jóvenes para las hazañas deportivas. Las hazañas deportivas de los griegos eran el pancracio. Era el deporte de los griegos. El pancracio era una, vamos a decir, lucha libre. No era la lucha libre, era mucho más inteligente el pancracio. El pancracio era una lucha con reglas parecido al karate-do, parecido a las disciplinas marciales chinas de los monasterios de Shaolin. Era algo corporal que tenía que ver con la mezcla de cuerpo e inteligencia. En el pancracio la mente era importante para enfrentar al opositor y ganarle. Esa era una relación mente-cuerpo. Pero el pancracio era como lo que en la Ilíada y en la Odisea aparece, ya que Homero nos habla de que cuando estaban sitiando a Troya, claro, Homero es un autor del año 800 antes de Cristo. Y la guerra de Troya ocurrió en realidad en el año 1184 a.C. Es decir, en las épocas formativas del mundo helénico. Pero cuando no estaban peleando los soldados de Agamenón y de Ulises y de Áyax y de todos estos héroes que eran reyes y que eran la fuerza griega que iba a invadir a Troya, jugaban pancracio. Es decir, lo que nos cuenta en la Ilíada que hacían los griegos, ahí está el pancracio. Ahí podemos ver que eran luchas cuerpo a cuerpo, había reglas, y los campeones, por ejemplo, ¿quién era el campeón de pancracio? Pues Aquiles, porque Aquiles es el arquetipo, digamos, el tercer arquetipo. Si Atlas es el primero y Hércules es el segundo, el tercer arquetipo de la fuerza física y de la inteligencia corporal y del valor guerrero y de la fuerza masculina es precisamente Aquiles. El héroe más grande de la Ilíada es Aquiles, que decían que era inmortal, que nada más tenía un taloncito que era su punto vulnerable, que es donde Paris le disparó cuando lo mató. Pero Aquiles era el más grande de los guerreros, el más valiente, el más fuerte, era casi una especie de mezcla con el Hombre Araña, o con Batman, o con Superman, ¿verdad? Era como que el antecedente de todos estos héroes míticos de las caricaturas. Ese era Aquiles. Y entonces, obviamente, estos tres héroes griegos inspiraban a los jóvenes griegos a ir a cultivar el cuerpo. Y obviamente, puesto que la guerra era tan importante entre las más de 100 polis griegas, pues todos los ciudadanos querían tener a sus mejores atletas. Ya se me fue aquí la señal de la imagen, pero eso se corrige, ¿verdad? Es que aquí les voy a explicar el templo de Zeus en Olimpia. ¿Por qué Zeus estaba en Olimpia y presidía los Juegos Olímpicos? Pero lo voy a hacer una vez que lleguemos a esto. Cuando ocurre la guerra de Troya, queda especialmente claro y bien establecido que el cultivar el cuerpo era esencial desde el punto de vista político para los reyes y las naciones, porque tenían que tener ejércitos vigorosos. Pero empezó a haber un segundo ideal que no tenía que ver con las guerras, ni solo con el cuerpo vigoroso, sino que los griegos estaban enfocados en la superación constante, en todos los sentidos. También en el sentido mental, en el sentido emocional y en el sentido filosófico. Cuando el tiempo pasó, después de la guerra de Troya, después de Homero, vino un periodo que se llama de oscuridad arcaica. Y luego un renacimiento hacia el siglo VI, un renacimiento
de la conciencia griega, de la edad de oro de los griegos, y es en ese momento cuando nacen las Olimpiadas. Justamente en el año 776 a.C. es cuando estamos saliendo de la era oscura del mundo griego. Y entonces aflora una serie de ideales de la filosofía de los griegos presocráticos. Empezó a haber una especie de proyecto del mundo. Pitágoras hablaba de que había que tomar a los jóvenes, él se los llevaba a un lugar donde había fundado una escuela que se llama Crotona, allá en la Magna Grecia, que estaba al sur de Italia. Y la escuela de Crotona es donde Pitágoras decía que había que proveer a los jóvenes de idealismo, de sentido, que la superación era del cuerpo, pero también de la mente, que todos podíamos ser mejores. Y esta idea de propiciar la superación del hombre para que cada generación de griegos fuera mejor, fue calando y se fue convirtiendo en una filosofía. Después va a pasar a Anaxágoras, después va a pasar a los grandes pensadores de la época clásica, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, este ideal de la belleza por sí, la belleza del cuerpo. El cuerpo tenía que ser bello y estético, y pues tenía que ser delgado y musculoso para ser estético. Pero el cuerpo además tenía que ser vigoroso, impetuoso. Tenía que haber dentro de ese cuerpo un alma que fuera impetuosa, una alma que tuviera pensamientos ideales, que tuviera proyectos de vida, que tuviera sentido. Algo de lo que Víctor Frankl habló en el siglo XX, el sentido, la superación constante de la mente y del pensamiento para dotar al hombre de una serie de ideales o de valores que lo hicieran valer, que le dieran sentido a su vida y que se mantuvieran como un faro para seguir. Y estas son las filosofías socráticas. Sócrates decía, hombre, conócete a ti mismo y te voy a dar en recompensa el universo. Si te conoces a ti mismo, vas a conocer tus debilidades y las vas a poder superar. Si las superas, vas a valer más. Vas a tener más congruencia en lo que dices con relación a lo que haces y vas a tener una mente mejor. Es el cuerpo sano en mente sana y mente sana en cuerpo sano. Y entonces viene Aristóteles y entonces nos habla de la ética Nicómaco, que aparece el mundo de la ética. Y el sentido de la superación de la excelencia. Decía Aristóteles, mejor, mejor y mejor, cada vez mejor. Una generación donde los hijos superen a los padres, donde los discípulos superan a los maestros, porque todos podemos ser mejores y mejorar cada día. Y ese es el sentido del siglo clásico, del siglo V de Pericles, en donde los griegos hicieron valer sus ideas cuando fueron invadidos por los persas, que era un imperio poderoso y inmenso, pero no los pudieron derrotar precisamente por su manera de ser, su manera de pensar. Y entonces empezaron a crear, por ejemplo, un gobierno que fuera mejor. Y ese gobierno fue llamado la democracia, de demoi o demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Donde ya no hubiera tiranos, reyes o tiranuelos tiránicos, sino que se eligiera un gobierno del pueblo, de todos, de la sociedad, que fuera representativo. Y eso representa Pericles y la máxima de Atenas. Y es precisamente las Olimpiadas era la manera de cultivar estos ideales del mundo griego. Por eso es tan importante no separar estos ideales del mundo griego de las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos eran tan importantes desde el año de su creación, el 776 a.C., que cuando había guerra, las guerras se suspendían. Qué bueno que en este momento suspendieran la guerra de Ucrania, pero desgraciadamente ya no estamos en la época de los griegos y la guerra de Ucrania va a estar ahí sí, aterrorizando y atemorizando gente y no se va a suspender. Pero en la época de los griegos, las guerras se suspendían. Y no se suspendían por un mes, ni por una semana.
No, todo el año no podía haber guerra porque era una ofensa contra Zeus, que era el patrono de los Juegos Olímpicos. Entonces los griegos empezaron a crear espacios maravillosos donde llevar a sus atletas a competir. Habían 147 ciudades griegas registradas en los Juegos Olímpicos. Es decir, había 147 delegaciones que iban a competir por la gloria. No se les daba como hoy una medalla de oro, se les daban unos laureles y se les daba lo que se llamaba la gloria. La gloria era la fama, era la influencia, era celebrarlos, era pasar a la historia, al registro de campeones, y era para siempre. Y entonces, en la ciudad de Olimpia, había un consejo de ancianos que se llamaba el Teeidón. Y este consejo de ancianos es el que otorgaba las palmas, el que otorgaba los laureles, el que declaraba a los vencedores y hacía a los campeones. Y así es como funcionaba. Y en el templo de Zeus estaba precisamente la sede del Paireión, que era este consejo de ancianos, que eran los sabios que otorgaban los premios. Aquí vemos precisamente, pues, el templo, un templo muy bello que hicieron los griegos, y la famosa estatua celebrada de Fidias. Es decir, aquí está la estatua que era de oro y mármol. Creo que sí se alcanza a ver, o espero que la veamos de algún modo, pero aquí vemos las métopas y los triglifos del templo. Nos recuerda un poco el Partenón, es diferente. El Partenón es mucho más hermoso, gigantesco e impetuoso, pero lo que sí es extraordinario era la escultura de marfil de el gran Zeus. Está en su trono, con su cetro, que es esta enorme vara, y en su mano hay una victoria alada. Mucha gente cree que lo que hay en el Paseo de la Reforma, en la columna de Independencia, es un ángel. Qué pena, pero no, ya no digan eso, porque entonces lo que manifiestan es su ignorancia. Ahí no hay ningún ángel. Ahí lo que hay es una victoria alada, como esta que está en la mano derecha del gran Zeus. Las victorias aladas eran representaciones de donde se tomó el arquetipo que después se llevó a los ángeles del cristianismo. Pero esto es muchos siglos antes de que hubiera cristianismo. Las victorias aladas son en realidad entidades de la mitología griega que estaban relacionadas, era un cuerpo de servidores de Zeus, del padre de los dioses, del rey del Olimpo. Estaban en el Olimpo cuidando que nadie entrara al Olimpo. Eran como los cuidadores y tenían rayos, despedían rayos como Zeus. Y las victorias aladas estaban asociadas precisamente a eso, a ganar, al poder, a la excelencia, al bienestar, a la realización. Y obviamente, pues ahí estaba la casa de las victorias aladas. Y él entregaba el trono. ¿Por qué está en la mano ahí la victoria alada? Es decir, ¿por qué está ahí este símbolo del poder de la ostentación del conocimiento, de la ostentación de la fuerza física? Porque eso representan las victorias. Quiero que todos reconozcan al campeón. Otra vez se me fue la imagen. Quiero que todos reconozcan al campeón, quiero que todos entiendan que él es el victorioso. Es como un reconocimiento. Entonces la victoria alada era lo que se entregaba, la victoria en sentido metafórico. Y se entregaba colocando unos laureles sobre la cabeza. Unos laureles hechos de laurel, o sea, hechos las ramas de laurel. Es por eso que es un símbolo tan bello y tan importante que lo tenemos en la bandera mexicana. Ahí está la rama de laurel, representa la victoria en la bandera mexicana, en la bandera guatemalteca, en la bandera de muchísimos países. Hay ramas de laurel y de acebo, en el caso de la mexicana. Bueno, en pocas palabras, este es lo que representa la Olimpiada. Las Olimpiadas funcionaron durante casi 1000 años. Del año 776 a.C. al año 300
94 después de Cristo. Y eran importantes para que los jóvenes se superaran, para que las juventudes practicaran el deporte, para que esta serie de ideales que tenían que ver con la salud física, pero también con la salud espiritual, para que los jóvenes no cayeran en desgracia, no cayeran, por ejemplo, en drogas, adicciones, vicios, que destruyeran sus cuerpos y mantuvieran su salud del alma y del cuerpo. Esto era muy importante para los griegos y por eso cada 4 años se hacían unas olimpiadas. A lo largo de tantos siglos pasarán cosas chistosas en las olimpiadas. Les voy a platicar una muy chusca. En el año 67 después de Cristo, el emperador Nerón, que estaba medio mal del último piso, se enteró de que en la olimpiada que ya estaba ocurriendo en su reinado, se iban a entregar pues grandes premios, y entonces él acababa de subir al trono de Roma y dijo, bueno, yo soy el emperador de Roma y ahora pues Roma es dueña del mundo y por lo tanto a mí no me han llamado. Entonces mandó una carta a Olimpia donde el emperador pedía que lo llamaran para participar en las olimpiadas. Como ya les platiqué, los juegos importantes en las olimpiadas griegas eran el pancracio, era una especie de lucha libre, muy inteligente, el pentatlón, que obviamente el pentatlón moderno es muy parecido a lo que era el pentatlón antiguo. Vamos a decir que el pancracio era como la lucha libre, pero no, mucho más interesante y compleja. El pentatlón antiguo era muy parecido al pentatlón moderno, pero mucho más exigente que el actual. Y luego estaban las carreras de maratón. Es decir, las carreras eran, por decirlo así, la parte más codiciada de ganar. En realidad, déjenme decirles que Nerón era un emperador gordito, medio bofo, chaparrito, no tenía cuerpo como para ganar ninguna olimpiada, no parecía ni a Hércules, ni a Atlas, no. Pero los políticos siempre quieren meter su cuchara en todo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Alejandro Magno también fue a las olimpiadas, por cierto, él no salió tan mal. Pero los políticos, Germánico, el papá de Nerón, también quiso ir, no el papá de Nerón, Germánico era el papá del otro que estaba loquito, que era Calígula, también quiso ir a las olimpiadas. Los políticos siempre se meten ahí, encuentran la manera de meterse. Y pues entonces, ¿quién le iba a decir a Nerón que no le iban a invitar? Y entonces, lo único que podía hacer Nerón para participar, no quedar en ridículo, porque pues no era un buen lanzador de jabalina, no era un buen lanzador de disco, no de pesos, todo lo que se hacía en el pentatlón, no lo podía hacer el emperador. Y entonces dijeron, pues ya está, vamos a poner al emperador en la categoría de las carreras de carros, de cuadrigas. Es decir, carreras de caballos donde se subía a una cuadriga, que era un carro que usaban en la guerra y que era tirado por 4 caballos. Bueno, ya había de 6 caballos, de 8 caballos. Según el personaje, según la situación, era el tamaño del carruaje y la cantidad de caballos. Y entonces dijo Nerón, eso me gusta, sí, porque yo soy buenísimo para la equitación. Y buenísimo para conducir, ser una auriga de carros. Y entonces ahí va Nerón hasta Olimpia, desde Roma, en un viaje larguísimo. Llega con todos sus caballos, llevaba más de 100 caballos, iba a usar nada más como 8 o 10. Pero, porque él además era muy ostentoso y quería usar 10 caballos. Le hicieron un carruaje que era de oro, que estaba muy pesado, y entonces para que corriera el carruaje, pues tenía que llevar muchos caballos. Pero imagínense nada más que excesos. El carro era de oro, tenía esmeraldas y perlas y rubíes incrustados, una locura. Ya sabemos que Nerón estaba muy zafado, estaba muy chiflado. Acuérdense que en Roma que incendió a Roma para despejar la tierra para hacer un palacio que se llamó la Casa de Oro, la Domus Aurea,
y que también era un lugar tan escandalosamente caro y extraordinario, era el palacio más rico, tenía marfil y ámbar en las paredes y estaba decorado con piedras preciosas. El señor no estaba muy bien de la cabeza. El caso es que llega con sus caballos, llega con su carro de oro, llega con sus 10 caballos que eran campeones, porque llevó muchos, pero se quedó con 10. Y finalmente, el día de la carrera, pues Nerón se sentía como que el centro del mundo, con ese ego que tenía, con esa egolatría y esa, pues, desubicación, vamos a decir, una forma ahí de locura que tenía, ese egocentrismo que lo perseguía. Bueno, pues quiso desfilar antes, delante de todos los espectadores, en su carro con sus 10 caballos. Y obviamente, pues, ¿quién le decía que no? A ver, díganme usted, es como decirle ahorita a Donald Trump que no haga esto, que no haga aquello. Pues Donald Trump va a hacer lo que se le pegue la gana y si llega presidente, imagínense. Bueno, entonces, este personaje tan desagradable que era Nerón, se salió con la suya y le echaban flores que él mismo había comprado y pagado y que se las aventaran, ¿verdad? Entonces ya por fin llegó el momento de la carrera, llegaron los demás competidores y les dio a conocer un edicto que puso en unas planchitas, en unos pergaminos chiquitos, y le fue entregado a cada uno de los 22 corredores. Es decir, que iba a tener 22 contrarios, otros 22 competidores venidos de muchos lugares. Y decía ahí, si me ganas, serás decapitado. Es decir, eso se podría llamar intimidación. Entonces, obviamente, empezó la carrera, salieron todos y todos los competidores iban despacito, despacito. Unos hasta tardaron en salir para que por ningún motivo los fueran a decapitar. Obviamente, pues en ese momento no se supo, todo el mundo veía la carrera muy rara, como que los competidores estaban muy tontos. Bueno, pues estaban muy tontos porque estaban cuidando su vida, porque si le ganaban al emperador los iban a decapitar. Y obviamente, pues Nerón ganó la carrera, fue declarado vencedor, le dieron las palmas y él mandó que como no quería laureles comunes, que le hicieran unos laureles de oro, le hicieron sus laureles de oro días previos y se los pusieron. Y ahí estaba todo el consejo de Olimpia, que eran estos ancianos, pues tributándole a Nerón la victoria. Lo más interesante de esta historia es que pasaron los años, Nerón ya saben que estaba muy loco, la guardia pretoriana terminó volteándose en su contra porque era una amenaza para el mundo y para Roma, y entonces pues él se suicidó. Y lo primero que hicieron en Olimpia, ¿qué creen? Anular esa olimpiada y darle a conocer al mundo lo que había sucedido, que era anulada la olimpiada porque en la prueba de la equitación, o sea, en la prueba de los carros de guerra, el competidor llamado Nerón había amenazado a todos sus compañeros y por lo tanto no era legítimo y por lo tanto era un farsante y no era verdaderamente, era un farsante y no era un verdadero atleta, porque contradecía el espíritu de las Olimpiadas. Bueno, ese espíritu de las Olimpiadas tenía que ver con Zeus, con ser siempre el mejor, con no faltar a la verdad, con no hacer trampa, con ser que la competencia fuera limpia, que no hubiera ningún conejo escondido abajo del sombrero. Y yo creo que es lo que nos debe importar de las Olimpiadas, que fomentaban no solamente la salud mental, emocional y física, sino los valores éticos esenciales de la competencia verdadera.
la justa deportiva. Y yo creo que eso es lo que se ha rescatado de los Juegos Olímpicos actuales. Realmente yo vi a la delegación mexicana llena de ímpetu, de energía, de ideales, de ganas de competir. Y hoy en el desfile que vimos por la televisión todos, cuando estábamos en el río Sena, ahí en París, los barcos pasaban. Bueno, pues uno veía a estos jovencitos, porque pues para ir a ser atleta de las Olimpiadas hay que ser jovencito, ¿verdad? Tener como entre 20, 25, ya eres 28, pues ya eres a lo mejor, no, ya estás en tus últimos días como atleta. Pero recordar que estos nobles ideales del mundo griego pasaron a la modernidad gracias al barón Pierre de Coubertin, que en 1896 revivió el espíritu olímpico de la competencia sana y justa, que fomenta el bienestar para los jóvenes y para toda la sociedad. Entonces, por eso es que explicar esta historia. Sin embargo, hay algo triste en la historia de las Olimpiadas. ¿Por qué se acabaron? ¿Qué las acabó? ¿Quién dijo esto no sirve? ¿Quién dijo esto quítenlo? Fue en el año 394, cuando el mundo se había vuelto cristiano. Y este mundo cristiano no entendía el espíritu griego. No entendía las ideales de los griegos. Y entonces el emperador Teodosio, que era un emperador romano, cristiano, llamó un concilio. Y en este concilio de los obispos se tomó la decisión de qué hacer con las Olimpiadas. Y se llegó a la conclusión de que las Olimpiadas ofendían a Dios, ofendían a Cristo, ofendían a la religión y ofendían al ser humano. Y entonces las clausuraron. ¿Ofender? ¿Por qué ofendían? Bueno, hay una razón para entenderlo. Aquí tengo la Torá judía. La Torá judía, acuérdense que los libros en hebreo se leen al revés. Es decir, se leen de atrás para adelante. Entonces, el libro, como verán, pues la portada está al revés. Y obviamente, pues está en hebreo. Entonces, en la Torá, recuerden que la fundación del judaísmo, que es la antesala del cristianismo y la antesala del islam, las religiones del libro que vienen de Abraham, las religiones abrámicas, consideran que el culto al cuerpo es satánico. Está lleno de oprobio, de vergüenza y de promiscuidad. Entonces, en la religión judía, cuando Moisés sale con los 10 mandamientos, esto no está escrito en los 10 mandamientos, no hay ninguno de los 10 mandamientos que diga no harás deporte, porque eso es malo para tu mente. No dice nada de eso. Pero recuerden ustedes que Moisés escribe los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Nosotros a la Torá le llamamos Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Y en la Torá judía, o en el Pentateuco de los cristianos, protestantes o católicos, se establece que Moisés reveló. Dios se le apareció en una zarza y Dios le reveló y le dijo cómo debía ser el mundo. Y entonces en estos libros, en Génesis, en Éxodo, pero sobre todo en Levítico, en Números y en Deuteronomio, Yahvé recibe directamente la instrucción de Dios de cómo debe ser la conducta de su pueblo, cómo debe ser la vida de su pueblo, cómo debe ser la conciencia de su pueblo y la manera de comportarse ante su Dios y ante la vida y ante el mundo. Y entonces voy a leer en este momento el libro de Deuteronomio, que ustedes lo pueden ver en su Biblia, piensa que tengan la católica o que tengan la protestante, que son muy diferentes y dicen cosas distintas, pero en esto coinciden. Estos libros sí son en todas las Biblias los mismos, estos 5. Y en el libro de Levítico, concretamente en el Kedoshim, que es el número 19 en el Levítico hebreo, dice: no avergonzarás al Eterno. El Eterno es la manera como se dirige a Dios los judíos. Los protestantes le dicen al Señor
le dan el nombre de Jehová. Y los católicos le llaman a Dios Yahvé. Pero los judíos en su equivalente a la Biblia, en el libro sagrado de la religión levítica, le dicen el Eterno. Y entonces aquí dice, no avergonzarás jamás al Eterno. Por eso ustedes que cuando Adán y Eva están en el paraíso y la serpiente tienta a Eva, le dice, come de la manzana prohibida, del árbol prohibido, del árbol del bien y del mal. Y entonces comieron. Bueno, ella comió y luego le dio a Adán. Y los dos comieron y se andaban escondiendo para que Dios no los viera. Y cuando Dios los encuentra, que tarda mucho porque no se dejan ver, le dice, ¿por qué se esconden de mí? Le dice Dios a Adán y Eva. Y dice, Señor, estamos escondidos aquí entre las hojitas del matorral para que no nos vean porque estamos desnudos. Órale, ¿cómo que están desnudos? Pues sí, estamos desnudos, no traemos ropa. Y entonces Dios le dice, pero ¿por qué saben que eso es vergonzoso? Ah, comieron del árbol prohibido. Y entonces ya viene Eva con su discurso de que fue tentada y que la serpiente. Ah, entonces la clave del judaísmo, ¿cuál es? Que estar desnudo es un pecado, es una transgresión. Y que por lo tanto el cuerpo físico debe cubrirse. Pero en los tiempos de Levítico dice, y cubrirás tu cuerpo, si eres mujer, del cuello hasta los talones. No estoy hablando de las rodillas, estoy hablando de los talones. Si no cubres tu cuerpo, debes cubrir tu cuello. No deben, dicen por ahí que el cuello para los hombres, el cuello de las mujeres, es sumamente atractivo y que pueden incitar a la pasión. Entonces, pues por eso a las monjitas en la Edad Media les ponían todas envueltas y nada más sacaban la cabecita, así como las tehuanas. Nada más sacaban la cabecita, la pura cara, la pura carita. Y así están todavía pues en Afganistán, así están todavía en los pueblos islámicos de tradición muy ortodoxa, como Afganistán, por ejemplo, entre otros muchos. Pues cubiertas las mujeres que nada más se les dé la carita. Bueno, en Irán todavía es obligatorio por ley, si no te meten a la cárcel. Y así en algunos de los países musulmanes. Pero en la Edad Media Europea también era así. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, esto es porque aquí en el Kedosim, número 19 del libro de Levítico dice, fíjense todo lo que dice. La desnudez de tu hija no verás. La desnudez de tu mujer no verás. La desnudez de tu padre no verás. La desnudez de tu hermana no verás. La desnudez de nadie verás. La desnudez de la hermana de tu madre no descubras, porque parienta de tu madre es ella. La desnudez del hermano de tu padre no descubras. Y a su mujer nunca la veas desnuda, porque es tu tía. Nunca descubras a la mujer de tu hijo. En ella no verás jamás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubras. La desnudez de tu hermano o de tu hermana nunca mires. La desnudez de la mujer y su hija no descubras. Bueno, son como 5 páginas hablando de la desnudez y está diciendo, no puedes desnudar a tus papás, no puedes ver desnudados a tus hijos, digo, a menos que sean 5 años, no puedes ver desnudos a tus hermanos, no puedes ver desnudos a nadie de tu familia, mucho menos a los que andan por allá afuera en la calle. Y entonces hay lo que se conoce como el horror al cuerpo. Y este horror al cuerpo es característico de las religiones abrámicas. Y aquí está en Deuteronomio. Pero a mí siempre me ha importado que ustedes sepan el origen de las cosas. Yo soy el Eterno y yo te prohíbo, dice literal. A ti
que no profanes mis leyes. ¡Ah, caray! Ya es una ley de Dios. Que no profanes mis leyes. Yo, el Eterno, impongo a vosotros el mandato de la ley. Y cualquiera que se circuncise sobre la tierra, recordará mis juicios y lo que he de hacer con todas las abominaciones a mis leyes. Abominaciones, es el término que usa el Levítico. No abominarás de lo que Dios ha prohibido. Es decir, no vas a transgredir mis leyes. El cuerpo es satánico porque el diablo lo usa para servir como asiento de la culpa, del pecado y de la transgresión. Aquí está. Pero hay que leer la Biblia, porque si no, no vamos a entender por qué somos como somos o de dónde viene esta conciencia de Occidente. Que por lo tanto, cuando Teodosio leyó la Biblia de su tiempo, que pues claro que la leía, dijo, pues no, desaparezcan las Olimpiadas, porque imagínense nada más ver esos cuerpos, qué abominaciones. Ver los cuerpos de los atletas así desnuditos. Además en las Olimpiadas no se ponían chones, ¿eh? iban a las justas así como vinieron al mundo. Así eran el Pancracio, así eran los corredores. Nerón se exhibía felizmente todo desnudo ahí arriba de su carro. Así era el mundo griego. No era ni bueno ni malo, era distinto. Pero cuando llegaron las religiones abrámicas, el cuerpo quedó desplazado de esta manera como una herramienta del pecado original. Porque desde Génesis se nos dice que es vergüenza que te vean desnudo. Y por lo tanto no mostrarás tus carnes a nadie, ni siquiera en privado, ni siquiera en cortito. El Levítico es tan extremo que ni siquiera los que están casados bajo la ley de Dios se pueden ver. A ese nivel, a ese grado. Entonces, hay que hacerlo todo como escuritas, cuando no haya luz, para no entrar en este conflicto. Pero lo que importa es entender de dónde viene este pensamiento de las Olimpiadas son malas. Y entonces Teodosio ordenó un decreto por el que se prohibían los Juegos Olímpicos so pena de muerte. Y obviamente, en manera clandestina siguieron funcionando los Juegos durante más de 50 años. Y es terrible porque llegaban y los mataban. Hacían como que sus pequeñas olimpiadas en algunas provincias de Grecia, llegaban a las legiones romanas y mataban a toda la población en donde hubiera habido este tipo de deporte o de justas. Esto hace que toda la Edad Media sea muy oscura y se enfermaban de todo y ni siquiera se bañaban. Porque como estaba prohibido tocar al cuerpo hasta para limpiarlo, ¿se acuerdan ustedes que en Roma había baños públicos? La ciudad de Roma tenía 1 millón de habitantes y 750 baños públicos. Y el 90% de los habitantes visitaban por lo menos una vez a la semana esos baños públicos. Y ahí se bañaban, y ahí se exhibían desnudos, y ahí todo el mundo los veía, y no había nada de malo en ello. Pero cuando llegó el cristianismo, no nada más quedaron prohibidas las Olimpiadas, sino quedó prohibido bañarse. Y hay una parte muy divertida en un libro de la Edad Media, que es el Decamerón, donde acuérdense ustedes que en el Decamerón sale que, bueno, pues la gente, tuvieron que inventar los perfumes porque la gente apestaba a rayos, porque la gente no tocaba su cuerpo y no se bañaba porque era malo, porque era malo bañarse. Dicen que Isabel la Católica se bañó 5 veces en su vida, nada más, y era la reina de España, bueno, la reina de Castilla. Entonces eso les da una idea de cómo cambiaron los usos y las costumbres. Y luego, lo más triste de todo, ¿qué pasó con el templo Mambeyo y con la estatua de Fidias? Que un año después del decreto de Teodosio, de la destrucción de las Olimpiadas, la prohibición de las Olimpiadas, para que no haya tentación, destruyeron Olimpia. Llegaron una legión completa de 4,000 hombres
durante 2 años y medio estuvieron destruyendo Olimpia. No quedó nada de Olimpia, la hicieron puré, la convirtieron en polvo por mandato del emperador Teodosio. Y así cambian las épocas, las creencias, las costumbres y las tradiciones. Y ya no volvió a haber Olimpiadas, nunca más, ni algo parecido en Europa que fuera como las Olimpiadas. Porque los griegos traían esta visión del mundo y las nuevas épocas y las nuevas visiones del mundo se impusieron sobre las antiguas. Y entonces el barón de Coubertin tuvo la virtud en 1896 de revivir el espíritu de los griegos. Entonces lo que vemos hoy en París es la resurrección de una tradición que antiguamente era realmente era lo más importante que pasaba en el mundo antiguo. Era realmente las Olimpiadas, eran el eje de la cultura pagana. Pero al ser pagano, lo cristianizado destruyó todo lo que era pagano, incluyendo la religión, sus tradiciones, sus costumbres, sus templos, sus lugares santos. Y pues yo quería platicarles esta historia para recordar que el espíritu de los griegos ahora sigue vivo en París, en este momento, y que hay que acompañar a los jóvenes, porque yo los vi tan ilusionados, tan festejosos, tan contentos, y no me refiero solamente a los jóvenes mexicanos, estoy hablando de los jóvenes del mundo, que hay que rescatar este espíritu olímpico, porque para ser un atleta olímpico necesitas primero tener una gran vocación, segundo, una gran voluntad, y tercero, realmente ser fuerte, vigoroso y tener sobre todo salud en tu mente. Porque los jóvenes que dedican su existencia y la disciplina y todo lo que exige a este magno y extraordinario ejercicio de la conciencia, realmente tienen mente sana en cuerpo sano. Muchas gracias, me voy a despedir de ustedes, ya platicamos, ya les dije, no se pierdan las Olimpiadas, que gane el mejor, pero que México traiga muchas medallas a nuestro país. Eso sería un gran regalo para nosotros los mexicanos. Y por supuesto, sigan aquí en mi canal, denle like, suscríbanse a mi canal y les tengo sorpresas. Va a haber muchas sorpresas de ahora en adelante. Y yo quiero mostrarles que ya Nacho regresó. Nacho, ven, que te vean. Ya Nacho regresó aquí conmigo. ¿Se acuerdan de Nacho? Allá desde Radio Centro. Aquí está Nacho, ¿verdad? Entonces va a estar conmigo Nacho y vamos a hacer muchísimos programas y muchos proyectos que vendrán. Muy pronto les anunciaré. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos diciendo, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Hasta la próxima, amigos.